Apreciados hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de En Pocas Palabras. Agradezco que se suscriban a mi canal y puedan compartir este material con aquellos que ustedes creen que puede servirles también. Y al mismo tiempo les invito para que en el podcast, ya sea en el YouTube o ya sea en el Facebook, pongan sus comentarios o sus preguntas o alguna solicitud en especial que necesiten y con mucho gusto vamos a atender. Lección número 5. La Pascua. Es una lección larga, muy importante, así que vamos a tratar de centrarnos, como lo hemos hecho siempre, en el, el aspecto que el autor de la lección quiere dejarnos en nuestra mente a fin de no perder algunos detalles importantes que debemos de recordar siempre. Esta semana repasamos eh, la celebración más solemne que todo judío celebraba. Ahora, no era otra celebración, era la celebración y eso cambia mucho de lo que esto significaba. Hablando de Faraón específicamente, vimos dos puntos solemnes y decisivos de todo ser humano, específicamente para ti y para mí como cristianos. Uno, la obstinación del corazón de no siempre estar dispuesto a hacer lo correcto. Y número dos, la negativa de un hombre a someterse a Dios, que resulta o que resultó en una tragedia para él y para muchos otros. Una lección importante que recordar. Así que vamos a entrar de lleno a por lo menos tres puntos que el autor de la lección señala y queremos dejarlos marcados en esta ocasión. La primera tiene que ver con la 10ª plaga. Dios nunca, dice el autor de la lección, nunca actúa arbitrariamente sin antes informarnos de sus planes. Las 9 plagas anteriores fueron una solemne advertencia para Faraón y para Egipto. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, revelaba el justo juicio de Dios contra el orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría. Puntos importantes para no olvidarnos. El enojo de Moisés cuando salió finalmente de la presencia de Faraón, era porque reconoció ante la negativa de Faraón que la tragedia afectaría a mucha gente inocente. Y aquí hay que señalar que esta 10ª plaga también incluiría a los propios judíos si no se sometían o si no aceptaban la invitación que se hacía a través de la celebración de la muerte de este cordero. Ahora, la lección enfatiza el asunto de querer ser justos como Dios es justos. Y al tratar de ser justos, dice nuestra lección, debemos de tener cuidado de caer en los dos extremos que se señalaron esta semana. Uno, el, el, eh, el que hacemos o nos hacemos por amor de la vista gorda, como comúnmente decimos, y, nos hacemos de la vista gorda ante lo malo que la gente hace. Y el punto número 2 es que ejecutamos o podemos ejecutar fríamente la justicia. Dos extremos que ustedes y yo debemos de evitar y que la lección les invita a cuidar muy enfáticamente. La plaga, mejor dicho, la pregunta clave en esta 10ª plaga es: ¿por qué se centró Dios en los primogénitos? El autor de la lección señala que esta plaga
igual que las otras, y sin ninguna duda, fue un juicio divino, pero iba enfocado directamente sobre todos los dioses de Egipto, cuya inutilidad ya se había demostrado antes en las 9 plagas, y aún ahora era o sería todavía más evidente su inutilidad. Egipto, como lo había dicho Dios a Moisés antes, tuvo que conocer a Jehová. Su orgullo fue abatido y fue humillado. La orden del Éxodo 1 de matar a los hijos recién nacidos de los israelitas se dio con la intención de debilitarlos, de someterlos y de humillarlos. Ahora Dios, en la 10ª plaga, golpea a los primogénitos de Egipto. Y señala el autor de la lección, y aquí hay que decirlo: lo que se siembra, se cosecha. Segundo aspecto, la Pascua misma. La institución de la Pascua no solo era una celebración como un cumpleaños o como un aniversario, era y sería el recordatorio perpetuo de quién iba a redimirlos. Es decir, estaba centrada en la adoración a Dios y no solo en la mera salida de Egipto. Ahora recuerden esto: la Pascua tenía fecha específica, manera específica de celebrarse, objetos y cosas específicas que usar, cómo comer el cordero específicamente, y específicamente también quién debía de participar y el uso específico de la sangre. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Pastores, dirigentes, hermanos en la iglesia, todos los que tenemos que ver con el culto a Dios. En el culto a Dios, hermanos, la Pascua nos dice que no somos nosotros los que definimos el qué, el cómo o el cuándo. Es Dios. Subráyalo. Manténlo en mente. No se te olvide. Úsalo. La celebración de la Pascua debía recordar a cada israelita los poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo. Esta celebración les ayudaba a salvaguardar la identidad nacional y a dar testimonio de sus convicciones religiosas. La sangre, por supuesto, era el elemento clave de la celebración. Al aplicarla a los marcos de las puertas, demostraban su fe en que Dios los libraría de lo que tendrían que afrontar. El Cordero Pascual señalaba a Jesucristo y su sangre simbolizaba protección y era una señal de vida en el momento de la muerte. Todo el Evangelio estaba asociado a esta celebración. Y no solo porque aportaba a la liberación de la esclavitud, sino junto con ello apuntaba al sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y a sus méritos aplicados a todos los que estaban cubiertos por su sangre. En resumen, aquí podríamos decir que la obra de la redención de Jesús era revelada a lo largo de toda esta celebración de la Pascua. Punto tercero que queremos señalar: de generación en generación. La Pascua fue dada cuando aún los israelitas estaban en Egipto. Por lo tanto, la celebración fue un acto de fe. Este acto debía de ser conservado perpetuamente. Y los responsables de ello eran los padres. Lo que llama la atención de cómo debían de contar la historia
era que esa historia debían de contarla a sus hijos como si hubiera sido una experiencia propia. Es decir, las generaciones siguientes debían de contar esta historia como si fuera de ellos mismos, aunque ellos no hubieran estado allí en ese momento en que sucedió esa liberación extraordinaria. Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, era el discurso básico que debía contarse de generación en generación, de padres a hijos. Rememorar la Pascua, por lo tanto, era una bendición tanto para quien lo hacía a viva voz como para los oyentes. Hermanos, estamos resumiendo esta lección de esta manera porque me parece importante señalarlo. Este no es necesariamente un comentario, aunque hemos hecho algunos comentarios aquí, pero este resumen es el enfoque que el mismo autor presenta de la lección para nosotros. Y aquí quiero señalar un punto antes de llegar a la conclusión. Realmente, lo que marcó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia fue la muerte del Cordero. Tan pronto como murió el Cordero, los israelitas comenzaron la marcha hacia la tierra prometida. Por eso yo digo como conclusión, sería muy bueno para ti y para mí hoy recordar lo siguiente. Uno, recuerda al Cordero. Dos, recuerda la sangre. Y tres, cuenta la historia. Hoy no celebramos más la Pascua. Ya no hay cordero, ya no hay sangre, porque eso que representaba se cumplió en la cruz del Calvario con la muerte del Cordero Pascual, Cristo Jesús. Ya no celebramos la Pascua, pero Jesús nos dejó un legado maravilloso con la institución que aquel jueves por la noche, antes de iniciar su camino hacia el Gólgota, Jesús dejó para nosotros. Hoy le llamamos la Santa Cena. Ahora los símbolos, querido hermano, son el pan y el vino. Así como el cordero y la sangre apuntaban hacia el futuro, al Cordero Cristo Jesús, hoy en la Santa Cena, el pan y el vino también nos proyectan hacia el futuro, a Cristo Jesús. Esta celebración nos recuerda nuestra liberación del pecado. Y al celebrarla, agradecemos también que aún antes de ser redimidos en la segunda venida de Jesús, hoy tenemos la certeza de esa liberación. Maestro, hermano, comparte con tus amigos, con tus compañeros de clase, estas lecciones preciosas. Que Dios te bendiga. Espero verte la próxima semana también. Feliz sábado.